alimentación acerca de todo tipo de emociones que pueden existir, ¿no? A continuación los dejaré con Javier Sánchez. Javier Sánchez es nuestro amiguito de España y les va a dar el siguiente taller sobre emociones sobre Europa. Cualquier duda o novedad, la organización va a estar aquí súper pendiente. También pueden escribirnos por el chat. Eso todo. Te dejo con el taller, Javi. Vale. Pues nada, buenos días o buenas tardes a todos. Yo soy Javier, soy un patiente del circuito español. Y bueno, lo primero, pues dar las gracias a todo el equipo de Argumentum por organizar el torneo y por organizar este bloque de talleres. Y en segundo lugar, una pequeña como aclaración, y es que muchas de las cosas que hay en este taller van a estar como dichas de una forma tremendamente superficial porque es un tema muy amplio y por lo tanto pues hay simplificaciones o generalizaciones en algunos puntos. Y lo segundo es que es probable que haya cosas que estén en parte sesgadas por cierta opinión personal o cosas de este tipo, por lo que no todo es como 100% así, ni mucho menos, o puede haber opiniones distintas en torno a algunas cosas, pero en general son como datos bastante objetivos, casi todo lo que se va a decir sobre lo que es más o menos la información. Entonces, dicho esto, ¿cómo se organiza el taller? En primer lugar, vamos a hablar de las diferentes Europas, es decir, cómo es Europa en sí y qué regiones dentro de Europa existen, cómo funcionan, cuáles son sus culturas, su economía, etc. Lo segundo, cómo funciona exactamente la economía de la Unión Europea. Y en tercer lugar, un bloque es específico sobre la Unión Europea y en concreto también pues hablaremos un poco de populismos y de cómo funciona el Brexit y demás, ¿vale? Entonces, empezando por lo primero. Europa es como un continente, evidentemente, que tiene como varios o muchos países, ¿no? Entonces es un poco difícil como establecer a veces incluso cuál es el límite o las líneas que delimitan Europa. En general, yo creo que el problema más grande está con la zona este, es decir, con hasta dónde es Europa y hasta dónde no. Porque, por ejemplo, pues evidentemente hay territorio ruso que forma parte de lo que sería geográficamente hablando Europa, igual que Georgia o Azerbaiyán o Armenia o incluso una parte de Turquía. En cambio, en general estos países suelen excluirse dentro de la consideración política de lo que sería Europa. ¿Vale? Es verdad que el europeo de debate de este año teóricamente iba a ser en Kazajistán, pero a efectos políticos en general es poco probable que le preguntes a alguien y considere que Kazajistán es Europa o que Georgia es Europa. En general no son en sí Europa, quizás el límite pues, sea la línea que componen Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Finlandia. ¿No? Creo que es más o menos el límite y por el otro lado Bulgaria y Grecia. Entonces, bueno, eso es como un punto inicial que al fin y al cabo hay como países que geográficamente en parte pueden tener territorio que forma parte de Europa, pero que a efectos políticos en torno a cómo funcionan las relaciones internacionales es poco probable que se puedan considerar Europa. Dicho esto, la primera región es probablemente la que más sale en debate en el circuito hispanohablante porque es la que se encuentra España, ¿no? Que es la Europa del Sur. La Europa del Sur, a efectos políticos, creo que la forma más óptima de definirla es la que está compuesta por España, Portugal, Italia y Grecia. Es cierto que los Balcanes geográficamente también podrían entrar dentro de lo que es Europa del Sur, países como Albania, países como Bosnia y Herzegovina, pero sí que también es verdad que esos países, en mi opinión, podrían entrar mejor en una clasificación como Europa del Este. Entonces, creo que en general la región pura de Europa del Sur sería España, Portugal, Italia y Grecia. ¿Cómo es esta región en concreto dentro de Europa? Creo que es una región que está peor económicamente en algunos sentidos que la economía que puede haber en Francia o en Alemania, y creo que eso las caracterizaciones sobre determinados debates puede ser importante. Creo que además, en plan, es una región que fundamentalmente tiene unas economías muy turísticas. Por ejemplo, en España el 12% de su Producto Interior Bruto depende del turismo, por lo cual actualmente con la situación de crisis del coronavirus, toda la crisis del turismo son regiones muy afectadas en ese sentido, porque Portugal e Italia también son países con grandes cuotas de turismo, e igualmente Grecia, aunque Grecia además venía con una situación económica que en un punto luego trataremos, bastante peor anteriormente. Y luego es una cultura, creo que es más social, en general es una cultura más cercana a la que puede existir Latinoamérica, con sociedades más abiertas, la gente suele ser más social, suele haber incluso más relación familiar y todo este tipo de cosas, algo que en el centro de Europa es como menos probable. Creo que además es muy importante entender que cuando se hacen debates sobre Europa o se habla sobre debates en los que se menciona Europa, muchas veces se asume que hay una vida económica muy buena en estos países. Y esto que evidentemente pues el PIB de estos países per cápita o incluso las rentas medias o los salarios medios están por encima que en una gran cantidad de otros países, pero en plan sí que es verdad que no es lo mismo vivir en España o en Portugal que vivir en Alemania en efectos económicos. Y ese punto puede ser importante, pero ahora vamos a ir viéndolo región por región. En Europa Central, ¿vale? Tenemos Alemania, Polonia, Austria, Suiza, República Checa, etc.
Alemania puede estar considerada como Europa Central, Europa o Europa Occidental, ahora lo veremos, pero más o menos en plan, sí que es muy importante saber que Alemania es básicamente el motor económico de Europa, es el país que tiene una mayor capacidad de industrialización, una capacidad mayor de desarrollo tecnológico, incluso también pues Alemania evidentemente a efectos de la Unión Europea es como que tiene muchísimo poder tanto económico como político y es un estado muy muy fuerte y es uno de los estados más importantes tanto de la eurozona como de Europa en general. Aparte de eso, en esta región también destacan la situación de Polonia e incluso también un poco la situación que en parte está ocurriendo en Austria, que son países en los cuales está habiendo problemas, sobre todo con un backlash muy grande hacia la inmigración que se está produciendo, lo que ha generado determinados movimientos de partidos como el que ocurre en Austria, que es el Partido por la Libertad Austriaco, que son partidos euroescépticos y que tienden a ser bastante xenófobos. Y este tipo de partidos están creciendo de una manera bastante exponencial en algunas zonas de esta región. De hecho, Austria y Suiza se suele hablar que en general son de los países de Europa con mayor tasas de racismo, con mayor tasas de todo este tipo de cosas. Y aparte, en estas regiones suelen ser culturas menos abiertas, son culturas que además no tienden a ser, tienden a no ser católicas, es decir, no son tan, la zona del sur, a nivel de la región, la mayoritariamente católica, esta región ya no es mayoritariamente católica, sino, bueno, pues toda esta región tiende a ser más protestante, y aparte es una cultura que en general es menos abierta, es una cultura que está muy focalizada en muchos de esos casos en cuanto al trabajo y a todo este tipo de mecanismos, ¿vale? O sea, como que es una sociedad muy comprometida con el trabajo y una sociedad que tiende a ser menos abierta y a tener menos relación social que lo que ocurre en el sur de Europa. Después tenemos lo que es la Europa occidental. Aquí también podríamos encuadrar a Alemania, depende de cómo lo queramos meter, pero fundamentalmente en esta región tenemos que saber que hay países, los países fundamentales son Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Esta zona es bastante fuerte económicamente, o sea, aunque Luxemburgo, por ejemplo, sea un país muy pequeño, es el país de la Unión Europea que tiene un mayor PIB per cápita, creo que son como 115.000 dólares por ciudadano, pero además, en plan, en esta región hay que saber algunas cosas, que es que, bueno, Francia evidentemente es un país súper fuerte económicamente, el eje Francia-Alemania son los dos países más fuertes de la Unión Europea y también de los dos más fuertes de Europa junto con Reino Unido. Y aparte en esta zona también hay que saber pues, que para tener como ideas algunas cosas, en Países Bajos es un país súper liberal, ¿vale? Que tiende a ser muy, muy, muy liberal, en el cual, por ejemplo, está legalizado el consumo de cannabis, en el cual, por ejemplo, está legalizada la prostitución, en el cual también, por ejemplo, pues no hay obligaciones como llevar, bueno, cinturón de seguridad sí, pero casco cuando llevas una moto, o sea, como que tiene una sociedad en sí mismo bastante liberal y que tiende a tener un consenso muy liberal sobre las cosas. Bélgica es un país que tiene una situación peculiar porque podríamos decir que son como dos países unidos, ¿vale? Y esto es uno de los problemas que también hablaremos ahora de cómo afecta a Europa, pero en Bélgica en concreto ocurre una situación en la cual hay una serie de la región del país que está compuesta por lo que son los flamencos, que son como que no hablan francés, que es lo que se habla en la otra región, la que se habla, por ejemplo, en Bruselas, sino que hablan flamenco y entonces también además tienden a tener un sentimiento independentista que actualmente está un poco más a la baja, pero que ha sido históricamente ha habido como una división en Bélgica entre como una posibilidad de separación. E incluso las fronteras entre Países Bajos y Bélgica son extremadamente complejas. En Maastricht, por ejemplo, tienes como zonas las cuales pues estás en una calle y es Países Bajos, estás en otra y es Bélgica, en plan como que es una zona un poco compleja a nivel de dónde están las fronteras y que de hecho es como un poco compleja la situación de determinadas regiones en este sentido. Y luego es una cultura muy similar a la Europa central, muy focalizada en el trabajo, menos abierta que la Europa del sur. Después tenemos la Europa del Este oriental, que es la que componen Ucrania, Bielorrusia, Rumanía, etc. Este tipo de países, muchos de ellos tienen una muy buena o una fuerte relación, no tiene por qué ser buena, de hecho, con Rusia, que lo que hace es que exista como una región, como que al fin y al cabo existe una cierta dependencia en algunos sentidos de estos países. Incluso en el caso de Ucrania tienes una gran cantidad de población prorrusa, existen regiones las cuales son prorrusas, es decir, de que realmente Rusia tuviese el control. Se produjo también el hecho de Crimea, en plan dentro de Ucrania, en el cual se produjo una invasión por parte de Rusia, pero son países que además tienen una gran cantidad de población que es hablante en primer idioma de Rusia, o sea, de ruso, y aparte es una región que en general es peor económicamente. Luego, en plan, tiene una cultura muy diferente a todo el resto de Europa, incluso a Europa del Sur. Tiene una cultura que tiende más a parecerse a la rusa en general que a la cultura que puede producirse en Europa del Sur. Y aparte, dentro de esta región, yo personalmente, aunque en el mapa no aparecen marcados y como que la división oficial para algunos
políticos no es esta, creo que aquí es donde me encajaría mejor a los Balcanes. Los Balcanes pues, son todos estos países como Albania, Serbia, Bosnia, Montenegro, los cuales son países que tienen como una idiosincrasia tan particular dentro de sus propias relaciones entre ellos e incluso sus relaciones internas, que la verdad es que daría como para un taller de 2 horas. De hecho, hay un taller de 2 horas solo sobre los Balcanes en debate. Pero en general creo que lo más importante de saber es que son muchos de ellos, o la mayoría, todos prácticamente, antiguas repúblicas socialistas soviéticas, las cuales después de la caída de la URSS tuvieron como determinados problemas en el establecimiento de las fronteras. Hay problemas como, por ejemplo, el surgimiento de Kosovo como región que es más o menos aceptada por la mayor parte de los países de la Unión Europea, pero, por ejemplo, en el caso de España no está reconocido como un país independiente. Han tenido determinados conflictos. Montenegro se independizó en 2005 de Serbia. Es como una región muy compleja en la cual también existen como determinados grupos de Albania, por ejemplo, es un país mayoritariamente musulmán y de repente hay población de Albania que vive en una zona concreta de Serbia y que se quieren independizar. O sea, es como bastante compleja de analizar toda esta región de los Balcanes. La verdad es que haría como para un taller independiente. Pero bueno, en general lo que hay que saber es eso, que tiene una relación con Rusia más o menos buena, que algunos de ellos han entrado a la Unión Europea y otros quieren entrar, y que en general existe como un consenso más o menos grande en Europa sobre que Kosovo es un país independiente también, pero que no todos los países lo reconocen, y en el caso, por ejemplo, de España no está reconocido como país independiente. Otra región muy importante, evidentemente, es la zona de Reino Unido e Irlanda, que básicamente las Islas Británicas, pues lo más importante actualmente es evidentemente el Brexit, ¿no? Toda la salida de Reino Unido pues, de la Unión Europea, que luego lo analizaremos. Y luego también en Irlanda es muy curioso el hecho de que es un país en el cual, políticamente hablando, existen como partidos pro-católicos y partidos pro-protestantes, en plan, lo que genera que exista como una brecha política en ese sentido. En plan, tuvieron una historia de terrorismo con el IRA y lo de Irlanda del Norte y Belfast y demás, pero actualmente sobre todo lo que remarca es que es uno de los pocos países de Europa, o si no el único probablemente, en el cual existe una brecha de religión a la hora de votar en las elecciones. Y de hecho una de las regiones es protestante, entonces esa región gana un partido político casi siempre que es protestante, y el resto se pugna entre los partidos que son católicos. Y luego tenemos la última zona que vamos a hablar. Esto es como toda la introducción para tener una idea clara de Europa, pero luego tenemos la zona de los países nórdicos o escandinavos, que sería pues, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia, los cuales en general son estados del bienestar, los que tienen impuestos muy altos, en torno al 40-50% sobre las rentas de los ciudadanos, pero también son de los que ofrecen una mejor capacidad de servicios, tanto de sanidad como de educación. Es decir, tienen un sistema de altos impuestos, pero con un sistema muy bueno de servicios públicos. También son países muy ecologistas, que están en una tendencia hacia el ecologismo. En Suecia, de hecho, el Partido Verde es súper fuerte a efectos políticos. Y también en estas regiones, por ejemplo, destaca mucho los sistemas penales y los sistemas de cárceles. Son cárceles con tremendas comodidades para los presos, que además tienen las cuotas de reinserción más altas del mundo. O sea que en ese sentido suelen ser un caso bastante... O suele haber debates interesantes también sobre los sistemas penales y presidiarios de países como Noruega. Y luego están los países bálticos, que sería como esta pequeña región aquí chiquitina, que son 3 países, que son Estonia, Letonia y Lituania, los cuales son antiguas miembros de Rusia. Estonia, por ejemplo, se independizó en 1918, 1916, no recuerdo muy bien el año, pero más o menos por ahí de Rusia. Y en general son países son países que forman parte de la Unión Europea, y aparte son países que tienen una relación con Rusia compleja, porque ellos son miembros de la Unión Europea y por lo tanto ya no tienen tan buena relación con Rusia como Ucrania, pero como Bielorrusia, y no tienen tanta población prorrusa, pero en parte hay como ciertas acusaciones de injerencias por parte de Rusia en la política local y cosas de este tipo, ¿vale? En concreto, además, Estonia es un país bastante avanzado a efectos, por ejemplo, de digitalización y todo este tipo de cosas. Y más o menos también hay que saber que tiene una posición geopolítica bastante importante porque tienen salida al mar Báltico, lo cual Rusia solo tiene a través del Kaliningrado, y aparte estos países como que son bastante importantes históricamente para Rusia. O sea, son como algo que para ellos es relevante y que en varias ocasiones han tenido como ramas de injerencias, incluso han pagado a ciudadanos rusos para que se vayan a vivir a estos países. En fin, como que es una situación un poco compleja, pero también, por ejemplo, creo que era Letonia, el 40% de la población de Letonia tiene como primera lengua el ruso. Entonces es un poco una región un poco compleja, pero que forma parte de la Unión Europea. Vale. Como veis, cuando estamos en debate, una de las preguntas que, por ejemplo, hacéis en los formularios es cómo hacer caracterizaciones. Creo que hay algunos puntos que en general se pueden sacar, que es que más o menos los países en Europa, en su mayoría, son países tendentes hacia socialdemocracias.
son países que tienen unas instituciones jurídicas sólidas. Y esto, por ejemplo, lo hablaba comentándolo con algunos debatientes españoles con los que hablé sobre a ver cómo puede orientar el taller. Y les pregunté como, ¿qué creéis que son algunas de las cosas que más veces ocurren, que no entendéis que pase en los debates, ¿no? Y es que muchas veces hay equipos que, por ejemplo, dicen las instituciones son corruptas o el gobierno es corrupto, ¿no? Y es como, bueno, o no, ¿no? En plan, como que creo que en muchos casos hay que asumir que como el BP es algo que no se puede geolocalizar en una región en concreto, hay que tener en cuenta que hay muchísimos países en el mundo, en concreto la mayor parte de los países europeos, de los que tienen instituciones jurídicas sólidas, en los que pueden existir determinadas cuotas de corrupción, pero son prácticamente marginales y muy bajas. Por ejemplo, puede que en España o en Italia o en Portugal haya alguna cuota de corrupción mayor, o en Rumanía, pero en plan, por ejemplo, en Finlandia o en Noruega o en Suecia es como extremadamente raro que haya corrupción. Entonces, creo que hay que como asumir que hay instituciones jurídicas muy sólidas en estos países. Son países que también tienen unas prestaciones sociales bastante grandes, tanto por desempleo como por bajas por maternidad, como por ayudas de dependencia, pensiones de orfandad, todo ese tipo de cosas que son unas prestaciones sociales bastante sólidas por parte de casi todos los países de Europa. Hay una sanidad y una educación que en general es pública o semipública. Por ejemplo, bueno, respecto a la educación, en Francia las matrículas universitarias de las universidades públicas son gratuitas. En España, una universidad pública anual suele rondar 2.500, 1.600 dólares al año, lo cual, no, o sea, comparado con otros países, no es mucho. O sea, es como el salario medio en España creo que son 2.200 dólares más o menos. Entonces, más o menos sería como una mensualidad del salario medio, es lo que cuesta habitualmente la educación. Y hay sanidad pública universal para todos los ciudadanos españoles. Y en general en Europa, en casi toda Europa es así. También son una región que tiene una gran progresión de derechos de minorías. O sea, por ejemplo, Holanda aprobó el matrimonio igualitario en 2001, España en 2005, el aborto en España lleva siendo legal desde 2004, creo, 2006, en plan más o menos, sin ningún tipo de supuestos, el aborto libre, el anterior era desde 1975. Igualmente, en casi todos los países de la Unión Europea hay matrimonio igualitario o y derecho al aborto, por ejemplo. Entonces hay como un gran progreso de los derechos de las minorías y no existe, y este punto es importante, un demos europeo. Es decir, creo que en general en Europa la gente se siente primero española o primero francesa o primero italiana o primero alemana y después europea. Como que no existe una concepción de Europa como un pueblo o como un estado federal. Creo que este punto es también interesante porque no es para nada parecido, por ejemplo, a lo que puede ocurrir en Estados Unidos o en otros países o en otras organizaciones que puedan existir como demás. O sea, no es para nada un estado federal y la gente en plan como que no siente que la Unión Europea sea algo, o incluso Europa o la Unión Europea, sea como algo propio o algo en lo que exista un componente de identidad y de pertenencia muy fuerte. O sea, no es cierto. Y luego, otra cosa creo que es que hay que entender es que Europa no es homogénea. Es decir, como que muchas veces, como que en Europa no hay como unas situaciones fáciles en algunos países a nivel tanto económico como personal. Por ejemplo, dentro de países de la propia Unión Europea, por ejemplo, Chipre, en el norte de Chipre existen como los conflictos súper grandes con un control por parte de Turquía. Entonces, y la situación económica es súper negativa y hay pocas oportunidades laborales y de crecimiento personal. Por lo tanto, como que no es tan homogéneo y existen bastantes diversidades en función del país en concreto en el que nos encontremos. No toda Europa está dentro de la Unión Europea y este punto es importante porque hay muchos países de Europa que no están dentro de la Unión Europea. Y también otra cosa que creo que es importante de cada las caracterizaciones es que muchas veces, y también por parte de los jueces, se asume que simplemente por hablar de países en vías de desarrollo, si esto impacta más en ellos que los países desarrollados, necesariamente se gana el debate. Creo que en general hay que saber cómo asumir que hay que explicar las métricas de por qué unos países importan más que otros en esa moción, en ese debate en concreto. Y creo que en general con los países desarrollados se puede hablar también de cómo dentro de los países desarrollados, en muchos de ellos, pueden existir grandes cuotas de desigualdad, pueden existir gente en situación de pobreza bastante grave y también en plan que en estos países desarrollados, además, en general también existen problemáticas particulares y concretas que son también relevantes, como por ejemplo para la inmigración que llega o todo este tipo de efectos que se pueden producir y cómo realmente es importante que también dentro de estos países pueden producir situaciones de vulnerabilidad muy graves. Por lo tanto, que quizás aunque intuitivamente no convenza tanto, no sea tan persuasivo, en un debate cuando se hace una caracterización acertada sobre Europa y se explica que, por ejemplo, es muy importante también que Europa o que los países dentro de este continente estén bien, porque si no va a haber personas que van a estar muy mal y hay personas muy vulnerables como los inmigrantes, que además son probablemente, en plan, parte de los más inmigrantes de los países que están en vías de desarrollo.
Entonces, se puede construir buenas métricas, creo, en este sentido, para tener un debate óptimo. Entonces, bueno, eso como un pequeño apunte. Y luego creo que un grave error que se produce es que, en general, se hacen caracterizaciones excesivamente generalistas cuando se habla de Europa. Creo que no toda Europa es súper rica y no toda Europa tiene como privilegios o situaciones económicas muy buenas ni muy fuertes. España tiene, creo, ahora mismo como un porcentaje de paro de en torno al 17, 16%, ha llegado a tener más de un 20% de paro, en plan de personas que están en desempleo. Entonces, particularmente como que existe también gente que, o sea, existe una gran parte de la población que no tiene una situación económica sencilla, y eso ocurre en muchos países de Europa, igual en Portugal, igual en Italia, más fuerte incluso en Grecia, Chipre, en Rumanía, en Hungría, en Bulgaria. O sea, no todo es Alemania. Sí que es verdad que en general existe como una cierta garantía de derechos sociales que los hace ser países más desarrollados en ese sentido que lo que pueda haber en otros estados. Pero no, no existe como una vida tan fácil o tan sencilla para muchas personas dentro de estos países. Vale, esto es más o menos como los primeros puntos de caracterización, como para un poco entenderlo, y respecto a mociones en este punto. Creo que la mayor parte de las mociones sobre Europa casi siempre tienen algún tipo de relación con la Unión Europea. O sea, es como poco probable que tengáis un debate sobre esta casa, no sé qué, en Europa. Normalmente va a estar relacionado con la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, puse aquí dos mociones que creo que son interesantes. Una es, ¿está casi siendo el gobierno de Ucrania se uniría a la Unión Europea? Este debate, por ejemplo, sería pues, sobre todo lo que ocurre en la región oriental, ¿no? La región oriental de Europa. Entonces, por ejemplo, en este debate podríamos hablar sobre muchos temas, como son, por ejemplo, caracterizaciones sobre cómo hay una gran cantidad de población que es prorrusa, que no va a estar a favor de entrar a la Unión Europea, cómo esto, pero sí que te puede aportar ciertas garantías de derechos y de beneficios económicos que la trataremos cuando hablamos de la Unión Europea, pero como al final también puede haber cierto backlash, cómo puedes tener una mala relación con Rusia, como que pueden existir determinados puntos en este sentido. Entonces, como en este tipo de debates es tremendamente relevante la caracterización y saber diferenciar en qué región de Europa estás. Nosotros, por ejemplo, mi compañero y yo teníamos un mapa no de Europa, sino un mapa mundi político con todos los países, en plan impreso, cuando íbamos a los debates. Y entonces, como que teníamos en parte controlado dónde estaba, cuáles eran sus fronteras, en qué zona o en qué región lo hacemos, se encuentra. Entonces, creo que en cada continente o en cada región es bueno entender en líneas generales, ¿cuál es la idiosincrasia propia de cada uno de estas regiones en particular? Entonces, bueno, en este debate, por ejemplo, se puede utilizar toda esa caracterización que hablábamos para hacer un debate mejor y también tener como mayor acceso a argumentos. Creo que la caracterización no solo es que te aporte per se para ganar el debate, sino que conocer la caracterización de cada región te abre una oportunidad para poder saber qué argumentos crear y cómo generarlos. Y la segunda es una moción muy interesante que fue la final de un torneo en España, en Córdoba, en 2018. Y básicamente era, esta casa prefiere una Unión Europea de regiones antes que una de países. Es decir, prefieren que estén agrupados por regiones antes que por países. Esto se produce porque, por ejemplo, en lo que hablaba antes de Bélgica y Países Bajos, pero también incluso en España y Francia, hay regiones que igual tienen mucho más que ver determinadas zonas del norte de España con determinadas zonas del sur de Francia que determinadas zonas del sur de Francia con zonas del norte de Francia, ¿no? Entonces, bueno, es un dato muy interesante también porque muchas veces se dice o se tiende a decirlo de que es que las fronteras en África son arbitrarias o las fronteras en Oriente Medio, en Middle East, son súper arbitrarias y fueron creadas por acuerdos como el de Sykes-Picot y todo este tipo de cosas que hicieron que sean como fronteras que no responden al sentimiento global de los pueblos. Es verdad que en Europa no es tan hardcore y que sí que en general existe un sentimiento nacional de pertenencia al Estado, pero hay determinadas zonas de Europa en las cuales aplica este sentimiento de no pertenecer en concreto al país y pertenecer a otro país o a otra región, y también hay sentimientos independentistas bastante fuertes, por ejemplo, en el caso de España con Cataluña y con País Vasco en menor medida, pero también históricamente. Y en el caso de Cataluña, pues, por ejemplo, que es muy fuerte y es un caso muy, muy conocido, también dentro de Alemania con determinadas regiones como Baviera, también dentro de Bélgica, como con el caso de los flamencos, dentro de Inglaterra con el caso de Escocia. Entonces, en general, existen como determinados sentimientos independentistas en muchas de las regiones que hay en Europa y probablemente conocer un poco esto en líneas generales de que existe puede ayudarte en esta moción en concreto, evidentemente, pero también en otras mociones sobre Europa en particular. Entonces, más o menos esto es como un poco el primer punto sobre qué es Europa, qué regiones hay, cuáles son algunos rasgos característicos, y ahora vamos con la segunda parte del taller, que sería cómo funciona y cuál es la situación económica en Europa. ¿Vale?
En esto hay que tener en cuenta, primero, que hay grandes diferencias entre algunos estados y otros. Por ejemplo, Bulgaria y Luxemburgo forman parte de Europa ambas, y en concreto dentro de la Unión Europea las dos. Luxemburgo tiene un PIB per cápita de $125.000 y Bulgaria tiene uno de $21.000. Es como una diferencia extremadamente grande de poder adquisitivo entre un estado y otro. Entonces, como que esto es relevante también entenderlo, que es lo que veníamos diciendo, que hay muchas diferencias, pero también muchas diferencias económicas sobre cómo se encuentra un país y otro. Es muy importante saber que fuera hay varios países que se encuentran fuera de la Unión Europea, pero que componen Europa, que están teniendo relaciones bastante fuertes con China y que están aumentando sus relaciones con China a través del One Belt One Road y de la nueva ruta de la seda, porque se tiende a pensar siempre, en todo el caso de África, en todo el caso del sudeste asiático, incluso del Asia Central, pero se piensa mucho menos en que One Belt One Road también está entrando dentro de Europa, y es el caso, por ejemplo, de Italia, en plan que ha hecho como unas relaciones bilaterales, que de hecho ha habido problemas dentro de la Unión Europea, pero también es el caso de Reino Unido. Sabrin y yo, ¿vale? En plan que es también coger la adjudicación de este torneo, siempre ponemos un ejemplo, que es que estábamos en Londres una vez, hace como un año, y de repente era la celebración del año chino, y estando en Times Square nos encontramos como, en plan, por toda la ciudad, muchísimos carteles hablando de la nueva ruta de la seda, con carteles sobre One Belt One Road, a favor de ella y todo esto, y dijimos, vaya, ¿no? Y en general es porque sí que es verdad que Reino Unido, con su salida a la Unión Europea, parece que está teniendo unas relaciones bastante fructíferas con China de forma bilateral para poder formar o estar dentro de One Belt One Road de alguna manera. Es el caso también de Italia. En general, como que hay unas relaciones bastante buenas dentro de países de fuera de la Unión Europea, también dentro de la Unión Europea con el caso de Italia, aunque de eso hablaremos después, pero en general eso, como que sepamos que quizás Europa está mirando cada vez más hacia China y cada vez menos hacia Estados Unidos, con el cual, aunque tiene buenas relaciones, incluso la Unión Europea ha tenido problemas últimamente desde el gobierno de Trump, y en general como que parece que está estableciendo unas relaciones bastante fuertes y fructíferas con China. Otro punto importante de la economía en Europa es que hay una gran dependencia energética. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el 80% del gas natural que consume Alemania proviene de Rusia, y esta dependencia energética está fundamentalmente basada en el caso de lo que es la zona más central de Europa en Rusia. La parte sur, en el caso, por ejemplo, de España, Portugal, hay como una dependencia energética más hacia el Middle East y hacia el norte de África, pero en general es un país que tiene un grave problema, o sea, es una región que tiene un grave problema de generación de energía. Fundamentalmente por dos puntos. El primero, y esto es un debate que está existiendo, porque el fracking está tremendamente limitado, incluso en muchos países prohibido. Lo segundo, porque son pocos los países de Europa que en general crean energía nuclear. Francia es de los pocos, pero por ejemplo en España apenas hay como 2 o 3 centrales y hay un sentimiento muy anti-energía nuclear. Tercero, en plan, son países que están en progreso en la instalación de energías renovables, pero que de momento es prácticamente imposible conseguir una suficiencia energética a través de eso. Y en general es un debate bastante interesante dentro de Europa, porque muchas veces le genera limitaciones respecto a cómo actuar en determinadas cosas. Por ejemplo, cuando ocurrió el caso de Crimea, Alemania, por ejemplo, no dijo absolutamente nada sobre el caso de Crimea con la invasión del puerto de Sebastopol por parte de Rusia y toda esta región, en plan, y como que en parte se le achacó esa indiferencia a Alemania por su dependencia energética con Rusia y por cómo funcionan las relaciones en este sentido. Entonces es una región que la dependencia energética la limita muchísimo en torno a cómo actuar en el plano internacional. Y entonces esto es como bastante importante porque hace que sea poco probable que pueda tomar decisiones muy fuertes o muy tajantes contra determinados países o contra determinadas regiones, si esas regiones o esos países en general le proporcionan energía o son una posible fuente a futuro de proporcionar energía. Aparte de eso, en cuanto a la economía, es muy importante saber que existe una moneda que es el euro, que tienen, si no me equivoco, 19 de los 27 estados que forman parte de la Unión Europea. Luego hablamos más extensamente de ello, pero en general es una moneda que es bastante fuerte, en plan en la actualidad, que existe con un respaldo, existe un Banco Central Europeo, que, bueno, luego dentro de la Unión Europea os explicaré más. Pero bueno, eso, que existe una moneda propia dentro de Europa que es en parte dentro de la eurozona. Y luego, un punto dentro de la economía, me parece importante hablar en general de qué ocurrió en la crisis de 2008 y cómo ocurrió la crisis del COVID. La crisis de 2008 fue extremadamente dura dentro de Europa, sobre todo en un país en concreto que fue Grecia.
el cual tuvo que ser rescatado por la Unión Europea, tuvo bastantes problemas para poder hacer frente a la deuda, se encontró con una caída del PIB muy grande, con una caída de la confianza de los inversores y en general tuvo ciertos problemas. Y respecto a la crisis del COVID, esta crisis ha afectado, bueno, está en proceso aún, pero va a afectar de forma bastante desigual económicamente, es lo que más o menos se coincide, por el hecho de que los países turísticos, como son el caso de España, Portugal e Italia, lo que os decía al principio, son los que probablemente más afectados estén, y el cómo, cómo esto se ha gestionado a través de la Unión Europea en concreto es que se ha emitido una serie de deuda pública común por primera vez en la historia dentro de la Unión Europea, la cual se ha emitido para conseguir fondos de rescate para financiar, en este caso, a España, Portugal y a Italia, sobre todo España e Italia, fundamentalmente. En general, la crisis del COVID, como que lo que más lo que ha afectado sobre todo es que se ha producido un encadenamiento de una crisis que no estaba del todo recuperada la economía aún desde 2008, no estaba a niveles de 2007 la economía todavía con esta crisis y además con una crisis en la cual se ha producido con estados que estaban altamente endeudados. Es decir, hay lo que ya se asumía es que Europa podía entrar en una crisis de deuda por el hecho de que existía un problema respecto al endeudamiento que tenían los países para hacer frente al déficit presupuestario que acumulaban año tras año. En el caso de España, antes de la crisis, antes del inicio de la crisis de COVID, se calculaba que tenía una deuda aproximadamente del 120% de su Producto Interior Bruto. Se calcula que actualmente puede estar ya cerca del 140% después de todas las ayudas que se han tenido que generar para hacer frente a la crisis sanitaria. Entonces, bueno, en general, más o menos hay que saber eso y también pues la caída de los productos interior bruto. En el caso de España ha caído un 18% en el primer trimestre, en el caso de Italia era un 12% en el primer trimestre del 2020, perdón, en el segundo trimestre del 2020. Entonces, más o menos hay que tener claro que se están produciendo como una crisis muy fuerte económicamente y que está afectando más a los países del sur que a los países del norte de Europa, ¿vale? Como en general todas las crisis que se producen. Algunas mociones que suelen surgir, ¿vale? Y una que me parece interesante verla es esta. Cuando, por ejemplo, hablamos de esta casa establecería una renta básica universal, normalmente esta moción es como muy clásica y va a salir en términos generales sin una geolocalización. Entonces, el debate va a ser el típico sobre cómo funciona la economía respecto a la inflación, en plan cómo puede producir en realidad una pérdida de poder adquisitivo a futuro y luego pues un argumento a favor pues respecto a la dignidad, la necesidad de tener una economía y un capital económico para poder ser libres, para poder comprar y para que todo el mundo pueda tener unos mínimos derechos vistos como de forma satisfecha. Pero en particular, dentro de Europa, creo que este debate es como súper interesante porque hay países de Europa que de hecho la tienen establecida, como es por ejemplo el caso de Suiza y el caso de España que la estableció ahora. En general, creo que cuando hablamos de este debate dentro de Europa o dentro de cómo funcionaría en Europa, creo que es importante tener claro, pues primero, en plan que más o menos han existido casos de éxito con esta implantación. Segundo, que en situaciones de crisis económica, como es por ejemplo el caso actual, es bastante útil o es bastante positivo que exista. Y tercero, creo que también es interesante como tener en cuenta que existe un determinado consenso en general dentro de los países europeos en los que el Estado debe ser como bastante proteccionista o bastante paternalista con sus ciudadanos y garantizarles un mínimo de poder adquisitivo. Entonces, creo que ese tipo de cosas, por ejemplo, nos pueden hacer cambiar un poco la mente sobre cómo puede funcionar determinadas medidas económicas si geolocalizamos o si planteamos cómo pueden ser vistas también por parte de equipos europeos. Y otra cosa es una moción que es interesante, esa que antes os contaba, que es esta casa que la Unión Europea debería actuar en la crisis de Crimea. Esta moción salió. Entonces, es como, al fin y al cabo, es lo que os decía, de cómo las relaciones internacionales externas y todo ese tipo de cosas de Europa están tremendamente limitadas por las relaciones económicas, ¿vale? Porque al fin y al cabo, como en general, los países tienen unas relaciones económicas bastante fuertes con algunos estados y cómo esa dependencia de Rusia, por ejemplo, en este caso, es la que se achaca como causa principal para que nunca la Unión Europea o ningún país europeo en general interviniese dentro de la crisis de Crimea en el caso de invasión en Ucrania, ¿vale? Y este caso también os vale un poco para plantear las mociones como, por ejemplo, la de Ucrania o Bielorrusia o todos estos estados entrando dentro de Europa, los que les puede ofrecer, por ejemplo, la Unión Europea, es básicamente protección a nivel de, internacional, militar, todo ese tipo de cosas. También se puede hacer perder determinadas relaciones con Rusia, ¿no? Pero bueno, vean un poco para que lo tengáis en mente, como la economía de Europa en general es fuerte, es verdad que es una economía que es menos fuerte que la que puede existir en China y en Estados Unidos,
y en general es una economía que además tiene problemas estructurales como son la dependencia energética, también los sistemas de pensiones a futuro de la población, sobre todo en algunos países, y también tiene como poca industrialización y poca innovación, ¿vale? Eso también es importante tenerlo claro. En el caso de Europa, en general, no son países punteros en el desarrollo tecnológico, la mayor parte de ellos, sino que son países que no tienen un gran desarrollo de industria de este tipo. Vale. Entrando ya con un punto que también es súper relevante y creo que es probablemente el más relevante del taller, que es la Unión Europea. La Unión Europea está compuesta por 27 países, ¿vale? A día de hoy, aunque probablemente el año que viene ya sean 26, con la salida del Reino Unido, como solamente todo ese país, ¿vale? Pues que son básicamente pues eso, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, etcétera, ¿vale? Son muchos países, ¿no? Tenéis aquí la listita, pero bueno, básicamente pues eso, no toda Europa lo compone, pero sí gran parte de Europa está dentro de la Unión Europea e incluso hay como varios dichos que se dicen, ¿no? Hoy hablando con un amigo de debate al que le estaba preguntando, le dije, no, tal, es que en la Unión Europea no sé qué, y como que un resumen bastante razonable es Europa a nivel de relaciones internas, es los que están dentro de la Unión Europea y cómo los demás se relacionan con la Unión Europea. Y en parte es cierto, ¿vale? Porque la Unión Europea como principios y como mecanismos generales es que tiene una unión económica con bastante libertad de comercial, es decir, que hay muy pocas aduanas, sobre todo dentro del espacio Schengen, que ahora entraremos, pero en general es como existe una creación de mercado único o un incentivo para la creación de mercado único. Existe en general un principio de democracia, es decir, todos los estados que estén dentro de la Unión Europea tienen que respetar unos mínimos dentro de un marco democrático. Y en general también tienen como un origen, el origen de la Unión Europea se crea después de la Segunda Guerra Mundial, pero el origen fundamental es hacer frente, es asegurar la paz, en plan dentro del territorio europeo, lo cual de momento ha funcionado con muchísimo éxito. Es uno de los continentes en los que menos guerras han existido en los últimos años. De hecho, creo que la de Serbia y poco más, o sea, realmente dentro de Balcanes, pero realmente como que ha asegurado una gran paz y una gran prosperidad dentro de todos los estados. Y también tiene como incentivo y como principio la igualdad entre los Estados miembros y el hecho de que exista una prosperidad económica para todos los Estados miembros. Entonces, en general, está funcionando bastante bien, pero también existe lo que se llama la Europa de las dos velocidades. Esto quiere decir que determinados estados, cuando entran a la Unión Europea, lo hacen de tal forma en la cual no entran de la misma manera o no entran con las mismas con las mismas obligaciones que el resto de estados. Por ejemplo, Francia tiene unas obligaciones de aportar determinado capital al fondo concreto de la Unión Europea para X cosa, que no son las mismas que las que tiene Bulgaria, igualmente que tampoco tienen una igualdad en la aplicación de, por ejemplo, de tener la moneda del euro, por eso es lo de la eurozona, que es la zona que tiene euro, que no son todos los países de la Unión Europea, incluso algunos países ricos de la Unión Europea no forman parte de la eurozona. Reino Unido era uno de los socios más importantes económicamente y nunca entró dentro de la eurozona, mantuvo la libra, o en el caso de Dinamarca es una región, es un país con una buena economía, pero que mantiene su corona danesa y no ha entrado dentro de la eurozona. Pero en general es como eso, que Europa a las dos velocidades va de que determinados países no integran del todo algunas de las cosas, ¿vale? Y como que esto más o menos existe un consenso y un respeto, sobre todo desde, me parece que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea del 2003, que creo que fue aprobado en Maastricht, no estoy 100% seguro, pero bueno, que en general existe como un consenso en los tratados internacionales. Y luego existe lo que se llama el espacio Schengen. El espacio Schengen tampoco lo tienen que conformar per se todos los países dentro de la Unión Europea, pero casi todos los países de la Unión Europea forman parte de él, incluso algunos países no de la Unión Europea también forman parte de él. El espacio Schengen básicamente es la libertad de personas, movimiento de personas, libertad de circulación de mercancías, etc. Básicamente es como que no existen fronteras en torno, por ejemplo, a España y Francia, respecto a que una persona pueda entrar en Francia y pueda irse a trabajar a Francia o pueda irse a trabajar a Alemania. Esto, por ejemplo, ha provocado una alta inmigración en países como España, en países como Portugal, en países como Francia, fundamentalmente, de parte de la zona de Europa del Este, de países como Rumanía, que se han movido hacia países como, por ejemplo, países europeos. Por ejemplo, en España en concreto, para que os hagáis una idea, hay una ciudad que es Coslada, está al lado de Madrid, y en esa región en concreto vive el 30% de la población que vive es de origen rumano. Incluso el embajador de Rumanía no vive en Madrid o en Barcelona, sino que vive en esa ciudad, en Coslada, que es un municipio de 60 y algo mil, 70.000 habitantes. Entonces es una región como que hay bastante inmigración que se ha producido por el hecho de estar dentro del espacio Schengen. Esto ha provocado cierto backlash en determinados países, en determinadas zonas en concreto. Pero básicamente más o menos eso, ¿no? Que existe como una libertad, en la cual yo, por ejemplo, como ciudadano español, me podría trabajar mañana a Italia con unas condiciones prácticamente
o sea, sin ninguna condición me puedo ir a residir allí, trabaje o no, pero vamos, que tengo una libertad de residencia dentro de todos los países de la Unión Europea. Lo más importante de la Unión Europea es saber que sus relaciones internacionales son bastante buenas y bastante no meterse en líos con nadie. O sea, la Unión Europea es como un poco ese amigo que nunca se mete en conflictos y que prefiere estar siempre de buenas con todo el mundo, aunque sea un poco imposible. Pues yo creo que en general es como se puede definir la Unión Europea. O sea, la Unión Europea es súper pro paz, pro en plan no tener malas relaciones con nadie. En general tiene unas buenas relaciones con Estados Unidos, con China y con Rusia como agentes más relevantes. También tiene unas buenas relaciones con la mayor parte de los países africanos, con la mayor parte de los países latinoamericanos, especialmente España, con las cumbres iberoamericanas, todo ese tipo de cosas. Pero en general como que hay unas buenas relaciones internacionales. No hay como muchos problemas. Con Estados Unidos tuvo algunas crisis con las aranceles y sí que es verdad que últimamente está teniendo mejores relaciones con China que con Estados Unidos, sobre todo desde el gobierno de Trump, pero tampoco se lleva mal con Estados Unidos. O sea, es muy difícil que la Unión Europea tenga más relaciones internacionales con alguien. Y también, dentro de las relaciones internacionales, es importante destacar que la política belicista dentro de la Unión Europea es prácticamente nula. Es decir, la mayor parte de casos de intervención en guerras, aunque sean en proxy wars o en guerras apoyando a Estados Unidos, cosas de este tipo, es como poco probable que eso se produzca. En plan, en general, incluso los estados que más han participado de eso han sido Francia y Reino Unido, pero bueno, España en 2004, pero ya no. En plan, entonces como que es una relación en general muy pacifista y de buenas relaciones con todo el mundo, también para intentar establecer las mejores relaciones comerciales posibles. Luego, a nivel de relaciones internas hay bastantes tensiones, sobre todo entre el norte y el sur de Europa. Creo que es la mayor brecha. Porque sí que es verdad que existe un consenso por parte de todos los estados de la Unión Europea de que la Europa del Este tiene que ir a otra velocidad, tiene que necesitar una mayor generación, por ejemplo, de los FEDER, que son los fondos europeos para el desarrollo regional, etcétera. Pero hay unas ciertas tensiones entre los países del sur de Europa y los países del norte de Europa. Sobre todo, por ejemplo, en casos como el actual, ¿no? Con la crisis del coronavirus y el hecho de tener que llevar a cabo un rescate o unas transferencias de dinero para poder solventar la crisis sanitaria y económica. Por ejemplo, pues ha habido muchísimas tensiones entre el gobierno español y el gobierno de Países Bajos, pero tensiones más súper fuertes, en plan, como comentadas en toda la prensa, públicas, con acusaciones públicas a los medios de comunicación. En general, las relaciones internas, yo creo que hay como un país que es el dominante, que es Alemania, que es el que tiene la mayor capacidad de control sobre la Unión Europea y sobre las decisiones que se toman. Le sigue Francia. Y en general, entre esos dos, con esos dos países son los que controlan prácticamente las decisiones que se toman en el seno de la Unión Europea. Porque al final España siga lo que Alemania diga, Italia igual, Portugal igual, ¿no? Entonces, como que hay unas relaciones internas un poco tensas en algunos estados, en plan Reino Unido, de hecho, bueno, pues evidentemente se va. Pero más o menos hay unas relaciones bastante buenas. O sea, son o casos puntuales o cosas que pueden ser estructurales en determinados puntos, pero en general como que más o menos hay un consenso también sobre que esto tiene que salir adelante, sobre que la Unión Europea tiene que seguir de la mejor manera posible, por lo tanto no existe esto. Y también existe una percepción por los líderes políticos, que creo que no están en el seno de la población, pero sí en los líderes políticos, sobre que si, por ejemplo, Alemania es consciente de que si España está mal económicamente, eso le provoca un perjuicio muy grande, porque es uno de sus socios comerciales más importantes. Y creo que este es el punto más central de por qué la Unión Europea funciona, y es que la mayor parte del comercio y las exportaciones que realizan todos los países de la Unión Europea son a otros países de la Unión Europea. Entonces, el hecho de que haya países dentro de la Unión Europea que estén mal económicamente y que tengan un poder adquisitivo más bajo, provoca que yo como país también tenga menos clientes para poder vender los productos que yo genero. Por lo tanto, en general, ese punto y ese mecanismo creo que es la base central sobre por qué la Unión Europea funciona y sobre por qué la Unión Europea existe un consenso sobre que hay que ayudar a los otros estados o existe un principio de responsabilidad de solidaridad territorial. En general, ese es el punto más importante. O sea, todos los países de la Unión Europea, la mayor parte de lo que producen se vende dentro de la Unión Europea. Y yo creo que ese punto es muy, muy, muy importante. Luego hay una cosa súper importante que es el TJUE, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este tribunal es muy importante para, sobre todo, los debates jurídicos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en plan, tiene competencia sobre las decisiones que se tomen en los propios Estados miembros como una apelación más, pero solo en determinados casos. No puedes ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque te han puesto una multa de 20 euros. O sea, es poco probable que eso vaya a prosperar, ¿no? Pero sí que aceptan casos con determinada relevancia, que a efectos jurídicos sería muy complejo explicar, pero eso, existe como un tribunal propio de la Unión Europea que aplica el derecho de la Unión Europea y que aplica también el derecho y que aplica también, puede aplicar determinadas interpretaciones del derecho interno de los estados en consonancia con este derecho de la Unión Europea. Porque las pirámides judiciales de los estados
En plan, existe como determinadas materias, es un poco complejo de explicar, pero en general como en esa pirámide jurídica hay varias materias en las cuales incluso el derecho de la Unión Europea es derecho externo como tratado internacional, el cual está por encima de lo que diga la Constitución y las constituciones deben amoldarse a lo que dice la Unión Europea. En España, por ejemplo, se produjo una modificación de la Constitución en el año 2003, creo, o 2004, no me acuerdo. Bueno, se produjo una modificación sobre uno de los artículos de la Constitución para amoldarlo a lo que exigía el derecho europeo. Entonces, bueno, es como bastante relevante ese punto. Y luego, en plan, hay una cosa importante y es que el sentimiento europeo en general no existe. O sea, la gente no se siente, tiene buenas relaciones, por ejemplo, España e Italia se llevan muy bien, excepto cuando juegan al fútbol, pero no existe, en plan, un sentimiento de esta gente es de mi país o esta gente es tal, no existe ese sentimiento, para nada, en absoluto, y hay una ausencia de eso. De hecho, hoy les preguntaba a 3 reconocidos debatientes, que no han querido dar su nombre, pero que seguramente casi todos les conozcáis, de España, sobre Estonia, Lituania y Letonia. Y bueno, aquí tenéis algunas respuestas. Evidentemente, como que en general la gente no conoce prácticamente nada de algunos de los países que son parte de la Unión Europea. Evidentemente, pues sobre Francia, por ejemplo, los españoles hablan más, pero sobre Letonia y Lituania, pues creo que la respuesta más accurate que se dio es que son algo malos en Eurovisión, ¿no? En general, no existe este conocimiento sobre la Unión Europea, no existe ese sentimiento. Y aunque se han creado programas específicos para intentar generarlo, es decir, por ejemplo, los programas Erasmus, que son intercambios entre países de la Unión Europea para los universitarios, su causa fundamental de existencia es el hecho de intentar generar estas conexiones y este vínculo de pertenencia a la Unión Europea. Pero creo que más mayoritariamente no se ha producido, al menos a día de hoy, y existe un gran desconocimiento de qué forma parte de Europa, qué no forma parte de Europa. Entonces, bueno, más o menos, pues si os ha dado tiempo a leerlo, si no luego lo leéis, es más o menos gracioso. Pero básicamente es eso. O sea, como que no existe una vinculación muy fuerte con muchos de los países dentro de la Unión Europea. Otro punto importante, y sobre el que además preguntabais en el formulario, es la entrada y salida de la Unión Europea. La entrada a la Unión Europea tiene varias ventajas. Primero, en plan, te asegura una situación económica que seguramente vaya a ser mejor, pero también tiene unos perjuicios que es sobre todo la pérdida de soberanía nacional sobre determinadas materias. Es decir, implica una pérdida de soberanía nacional y de toma de decisión en determinadas materias que es importante entender. Salir de la Unión Europea es algo prácticamente imposible. O sea, de hecho, Reino Unido quería más o menos un soft Brexit, aunque se llama, o sea, es decir, salir como con una situación en la cual tengan unas relaciones muy buenas con Europa y unas relaciones comerciales ya establecidas y preestablecidas mediante acuerdo. Creo que en general la mayor parte de los países de la Unión Europea no podrían salir nunca de la Unión Europea a día de hoy sin entrar en una crisis económica extremadamente grave. Incluso el Reino Unido depende de cómo le vayan, pero y es un país fuerte económicamente, pero en general es como muy complicado. Entrar tiene esos beneficios, como ya os he explicado, una protección militar asegurada, unas buenas relaciones con muchos países. En general tiene bastantes beneficios, pero también puede tener determinados perjuicios, fundamentalmente eso, la generación y la pérdida de soberanía, y en algunos países en concreto, como por ejemplo los que actualmente existe una mayor posibilidad de entrada, puede haber porcentajes importantes de población prorrusa. En los países que la Unión Europea como que siempre tiene una tendencia a la expansión, el último país con el que hubo unas conversaciones bastante fuertes antes de entrar, para intentar entrar, fue Turquía, pero luego cuando vino Erdogan, evidentemente no se cumplieron los requisitos para poder entrar, que son requisitos como, por ejemplo, tener un régimen democrático, tener establecidas unas instituciones con niveles bajos de corrupción, un compromiso por luchar por la igualdad dentro de las personas dentro del Estado. En general, como unos requisitos bastante hardcore para poder entrar, y los países es un proceso muy largo para poder entrar dentro de la Unión Europea. Pero, por ejemplo, ahora los que más llamativos son el caso de Albania y Serbia. Son los dos países que actualmente más posibilidades tienen de entrar, pero de momento parece que está parado y es un proceso largo, porque además, por ejemplo, en el caso de Albania no se cumplen los requisitos democráticos exigidos por parte de la Unión Europea. Entonces es un poco complejo. Pero vaya, una vez que entras, salir es una decisión extremadamente poco halagüeña y poco favorable para tu Estado. Luego tenemos las leyes europeas. En este sentido quería hablar un poco que ahí el Parlamento Europeo, junto con la Comisión Europea, tiene capacidad legislativa fundamentalmente en determinadas materias, como por ejemplo en el caso de España, siempre se dice, ¿no?, que el Ministerio de Agricultura y de Pesca ya no hace nada en España porque todo viene por directiva europea. En general tienen competencia legislativa bastante fuerte. Estas directivas europeas son obligatorias de cumplimiento por parte de los Estados miembros y además se produce siempre la transposición al derecho nacional.
Luego tiene recomendaciones, hay cosas en las que no tienen una capacidad legislativa, pero sí que tienen recomendaciones y en general además las leyes europeas quieren tender lo mayor posible a la mayor homogeneidad entre los estados, es decir, a tener como un marco legal lo más homogéneo posible. Pero en general hay muchas diferencias, por ejemplo, a nivel de impuestos o a nivel de todo este tipo de cosas existen bastantes diferencias, incluso con el caso de Irlanda ha habido muchísimos problemas porque tienen unos impuestos más bajos para las empresas y entendían que era una competencia desleal dentro del mercado único. Entonces, bueno, es un poco complejo. Y luego, otro punto importante creo que es el caso de Grecia y la deuda. En plan, Grecia es un país que está tremendamente endeudado, que ahora está un poco mejor, porque con la crisis del coronavirus ya veremos, pero que en general tiene unas fuertes deudas con la Unión Europea por los rescates financieros que se produjeron tras la crisis de 2008. Un punto muy importante, sobre el que también preguntabais, es la inmigración en Europa. En general hay un consenso por parte de todos los expertos, sociólogos, demógrafos y políticos de Europa sobre que es necesaria la inmigración, en plan por el hecho de que además la pirámide demográfica de la Unión Europea está tremendamente envejecida y los sistemas de pensiones, como por ejemplo el español, son imposibles que sean viables a largo plazo, pero también existe un backlash bastante fuerte, sobre todo en determinados países, como era el caso, pues, por ejemplo, de Francia, con el surgimiento y el auge de Marine Le Pen, aunque no forme parte de la presidencia del gobierno o del propio gobierno, en el caso de Austria con el Partido por la Libertad Austriaco, etcétera, ¿no? En plan, en general en España creo que hay como una inmigración que más o menos no existen altas cuotas de xenofobia o de racismo comparados con otros estados dentro de la Unión Europea, sí que han empezado a surgir más en los últimos años. En general la visión que hay es que si es inmigración que es de alto grado de educación, inmigración que viene como de personas con una situación cultural fuerte, no suele haber problemas, pero creo que sí que existen determinados grados de aporofobia dentro de España, en los cuales aquellas personas que vengan como situaciones económicas más complejas, con situaciones sociales de este tipo, sí que hay más relaciones de xenofobia. Luego, aún así, cuando hablemos del punto de populismo, trataremos este tema más extensamente. Y después, bueno, que sepáis que se produjo la Unión Europea dos crisis importantes respecto a la inmigración, que también son bastante susceptibles de debates. La crisis del Mediterráneo, que se produjo básicamente por la llegada de determinados barcos y buques desde Libia, Egipto, Marruecos, etcétera, a las costas de Italia, Grecia y España, y de Malta. En general, como que esta crisis, bueno, ahora mismo está un poco parada, pero bueno, en general esta crisis como que dio bastante que hablar porque además el gobierno italiano con Matteo Salvini se negó a acoger a personas que estaban en situación humanitaria, los acabó cogiendo el gobierno español, cuando en realidad habían llegado a territorio italiano. Entonces, bueno, es un poco compleja esa crisis, pero es una crisis que existe y la que mueren muchísimas personas todos los años. Además, mayoritariamente llegan a través de tráfico ilegal de personas por organizaciones y mafias que les hacen pagar una cantidad muy fuerte de dinero para cruzar el Mediterráneo, pero es una crisis que tiene la Unión Europea. Y luego hay otra crisis que es la crisis de los refugiados. La crisis de los refugiados fundamentalmente venían de Siria, una mayor parte de ellos, por culpa de la guerra civil que existía. Y en estos debates muchas veces se puede hablar del principio de reparación que tiene la Unión Europea en general, porque muchos de esos estados intervinieron en la creación de este tipo de conflictos. Por ejemplo, en el caso de Siria, evidentemente, Reino Unido y Francia. En el caso de pues, países como Portugal, países como España o países como Francia, también intervinieron de forma muy fuerte en la generación de determinadas relaciones económicas negativas dentro de los países coloniales en África. Entonces, bueno, como que en general estas dos crisis existen en este punto de principios de reparación, pero también existen problemas respecto a cómo asumir en algunos debates. Aparte de la crisis de los refugiados, también ha habido debates muy interesantes porque la Unión Europea no quiso acogerlos, no acogió el cupo de refugiados al cual se comprometió. Ninguno de los estados cumplió, ni siquiera Alemania o Francia, España tampoco. Y se le pagaron grandes cantidades de dinero a Turquía que se hiciese cargo de estos refugiados, de tal manera que estaban hacinados en campos de concentración en situaciones muy malas. Y en general es una crítica muy fuerte que se hizo a la Unión Europea por parte de la propia población europea y por parte de la comunidad internacional en general. Pero bueno, más o menos eso, como que existe un cierto sentimiento bastante fuerte, aunque no parezca, y mucha población no dentro de la Unión Europea, pero mucha población europea sí que es consciente, tanto población francesa como portuguesa como española, de que en gran parte ciertas de las condiciones o situaciones económicas existentes en algunos estados es por culpa del pasado histórico de su país respecto a las líneas colonialistas, o incluso en el caso de Bélgica con el caso del Congo. Entonces, bueno, más o menos sí que existe eso, pero tampoco se toman medidas activas. Es como, bueno, sí puede ser, pero fueron mis antepasados, no fuimos nosotros, tampoco, en plan, es culpa nuestra, ¿no? Yo creo que es un poco el discurso general que se puede hacer más, pero bueno, en general que existe ese punto sobre la inmigración, existe una necesidad, existe un cierto backlash, pero en general existe una condición bastante positiva
para los inmigrantes dentro de lo que cabe. Es decir, creo que en general hay determinados movimientos xenofóbicos, determinados problemas de integración, de poder llegar a una vida digna y todo eso, y es completamente cierto, pero en general más o menos creo que existe una vida más o menos decente y existe un esfuerzo institucional por conseguir que las personas que llegan tengan un acceso a una educación, un acceso a una sanidad y un acceso a una integración dentro del Estado. Sí que es verdad que evidentemente es complejo, que los recursos son limitados y que además, desgraciadamente, gran parte de la inmigración que llega no llega a los países más prósperos de la Unión Europea, y ese es uno de los temas que también se ha comentado, porque al fin y al cabo, mucha de la inmigración que llega a España, por ejemplo, o sea, es un país al que llega una gran cantidad de inmigración y no tiene unos recursos económicos tan fuertes como los que tendría Alemania para poder hacer frente de la mejor manera posible respecto a eso. Pero también es verdad que España también es consciente de que necesita inmigración para poder mantener su sistema del estado del bienestar. Entonces es una situación un poco compleja y un poco contradictoria incluso en algunos puntos. Algunas mociones interesantes sobre la Unión Europea las vamos a comentar brevemente y entramos con el último punto del taller. Por ejemplo, en esta casa cree que la Unión Europea debería tender hacia un mayor federalismo. Es una moción que ha salido varias veces. Es una moción que hace pues eso, al punto de una mayor integración, una mayor vender más competencias. Creo que este punto o este debate tiene un backlash bastante fuerte. O sea, creo que el gobierno es bastante claro sobre los beneficios que tendría, una economía probablemente más fuerte, una menor pérdida de eficiencia respecto a la toma de decisiones, una mayor posibilidad de hacer frente a determinadas situaciones conjuntas, etcétera, ¿no? Pero creo que en general es posible que la mayor parte del cargo del poder sea aún mayor por parte de determinados estados, como por ejemplo Alemania, y también en general puede haber un sentimiento de pérdida de soberanía nacional cada vez más grande, que evidentemente sería perjudicial. Otro debate que se ha hecho mucho, y en España de hecho ha salido un par de veces o tres, es esta casa eliminaría el espacio Schengen, ese espacio de libertad de circulación de personas y demás, que es como lo que permite sobre todo la inmigración interna dentro de la Unión Europea. Creo que aquí, pues, evidentemente hay un argumento sobre cómo en general esto ha provocado un crecimiento de determinados movimientos racistas y xenófobos en algunos estados de la Unión Europea, por ejemplo, con inmigración búlgara o población de Rumanía que ha llegado a Francia, España, Alemania. Pero creo que en general como que también puede hacerse un debate muy interesante sobre cómo esto, si se elimina, va a ser más probable que estos sentimientos permanezcan, pero que no se le hace frente y demás. Pero es un debate también interesante que ha salido muchas veces sobre cómo funciona esto. Y en general como que más o menos la mayor parte, yo creo que de la Unión Europea, la mayor parte de las personas están a favor del espacio Schengen porque además aporta una gran comodidad y ya ha aumentado mucho pues el hecho de que te puedas ir a trabajar a otro país, en plan incluso por un tiempo simplemente. Pero bueno, sí es verdad que también hay bastantes movimientos en contra por eso, por la inmigración interna dentro de la Unión Europea, que es un problema que también existe y es un problema que las instituciones hacen frente también como de la manera que pueden. Luego hay otra moción interesante, que es esta casa cree que la Unión Europea debería emitir deuda pública de forma conjunta, cosa que ha ocurrido por primera vez en la historia ahora. Pero es un debate muy interesante sobre hasta qué punto, en plan, al fin y al cabo esto se le echó muy en cara a Alemania durante la crisis de 2008, el no querer emitir eurobonos. En general creo que es un tema bastante interesante sobre cómo funciona la economía dentro de la Unión Europea, sobre cómo hay estados más ricos, pero cómo al fin y al cabo estos estados más ricos y otros estados están mejor, también les va a ir bien a ellos, pero también un en contra sobre cómo hay países que económicamente son más dependientes de los países más ricos, y también sobre cómo hay países que igual han administrado más su dinero y no se merecen esto, en plan, hay como un debate interesante, ¿no? Eso, por ejemplo, el punto de no se merecen esto era en parte la campaña de Países Bajos contra España e Italia, pidiendo la emisión de deuda conjunta, porque decían como que básicamente pues, el gobierno español o italiano no habían ahorrado, no habían tenido una previsión de fondos para esta posible situación y por lo tanto no deberían recibir este dinero y deberían, como que Países Bajos no quería endeudarse, aunque fuese de forma conjunta, cuando ellos no necesitaban, porque un gobierno en concreto o varios gobiernos lo hubiesen hecho mal durante ciertos años. Entonces también es un debate interesante y también todo esto hay que relacionarlo, todos estos debates, con cómo funciona el euroescepticismo y el rechazo a la Unión Europea, que hablaremos ahora en el siguiente punto. Otro punto importante, otro debate interesante fue el de esta casa que la Unión Europea debería perdonar la deuda a Grecia. Es una debate parecido al anterior, en plan sobre la economía, sobre cómo funcionan los estados, sobre cómo tiene que funcionar las relaciones internas dentro de la Unión Europea. Entonces, en general es como un poco eso. Otras mociones interesantes pueden ser las que en general van de intervenir en otros países. Creo que además como algo como que se dice muchas veces, incluso por parte de equipos españoles y equipos europeos en general, pero los debates que vaya sobre intervenir a la Unión Europea en determinado conflicto, como que dicen es que tienen un principio de proteger los derechos humanos y demás,
Mira, creo que es muy falso. O sea, personalmente creo que la Unión Europea es una unión económica y que los derechos humanos en general de los países fuera de la Unión Europea le importan más bien nada. O sea, la Unión Europea comercia con Arabia Saudí, comercia con Irán, comercia con cualquier estado, le da absolutamente igual lo que ocurra dentro de sus fronteras y ha participado incluso con la venta de armas en la guerra de Yemen y en cosas de este tipo. O sea, en general como que no existe ese sentimiento por parte de la Unión Europea y ese principio de protección, o sea, sí está escrito, pero no se ha cumplido de forma efectiva, creo que nunca. Un punto interesante, vale, voy a ir un poco rápido porque no nos va a dar tiempo si no, es el punto de los populismos y el Brexit. Este es el espectro político de la Unión Europea y de la izquierda y la derecha son los resultados de las últimas elecciones que hubo generales en España. Para que os hagáis una idea, en plan, creo que hay como, en muchos debates he escuchado, como es que los euroscépticos no sé qué tal cual, como si fuesen un grupo social muy, muy, muy grande. Creo que son un grupo social que hace mucho ruido, pero que en el seno en conjunto de la Unión Europea no son tan grandes. O sea, este es, por ejemplo, sobre todas las últimas elecciones, el Partido Popular Europeo, que es básicamente pues, un partido democristiano, una coalición de partidos democristianos europeos, tiene 216 escaños. El Partido Socialdemócrata Europeo tiene 185 escaños. Estos dos países son, o sea, estos dos grupos son pro-europeístas, en plan, muy pro-europeístas además. Y luego, en plan, tenemos en tercer lugar el grupo de los conservadores y reformistas europeos. Aquí son 77 escaños y este grupo sí que es euroescéptico, pero son 77 escaños. En plan, creo que no son tan fuertes. Luego está ADLE, que es el grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales Europeos. Esto básicamente es un grupo político que también, un grupo parlamentario que también es pro-europeísta. De hecho, el grupo que más pro-europeísta es, probablemente, por lo menos el partido que lo representa en España. Luego tenemos un grupo de izquierdas, que es este de aquí, el que tiene 52 escaños. Luego tenemos los verdes, que son ecologistas, que bueno, pues no son ni pro-europeístas ni no. Luego el grupo de la Europa de la libertad y la democracia directa, que pueden que sean ciertamente poco europeístas y demás. Y bueno, luego grupos son minoritarios. En general, la representación política es que no existe un sentimiento tan euroescéptico. En determinados países, como por ejemplo Francia, ha calado más fuerte, con Marine Le Pen y demás. Ahora veremos los orígenes y demás. Pero en general no existe un movimiento euroescéptico tan fuerte. La mayoría absoluta es mayoritariamente con muchísima diferencia de grupos pro-europeos. Y estas son las últimas elecciones que hubo en España. En noviembre, me parece, de 2019 o 2018. De 2019, de hecho, sí. Vale. En noviembre de 2019 hubo las últimas elecciones, las cuales el Partido Socialista, que es un partido de izquierda, sacó 120 escaños, el Partido Popular sacó 88 escaños, estos grupos son pro-europeos, el Partido de Unidos Podemos sacó 35 escaños, el partido de, bueno, partidos independentistas y demás de Cataluña sacaron 13, 8, un partido nacionalista vasco sacó 7, en general, y 10 sacó Ciudadanos. En general, todos estos partidos son pro-europeos, incluidos los partidos independentistas son bastante pro-europeos. O sea, son partidos que defienden la independencia de su Estado, pero que de hecho, por ejemplo, quieren que Cataluña salga de España, pero entre dentro de la Unión Europea. O sea, que en general, en plan, el único partido que tampoco es euroescéptico en realidad, o sea, porque no lo es en el caso de España para nada, pero bueno, el partido que es más crítico con Europa es Vox, que tiene 52 escaños. O sea, realmente no es una representación parlamentaria, es una representación parlamentaria importante, evidentemente, pero no es como el sentir popular dentro de la mayor parte de los países y con España tampoco. La mayor parte de la gente, en plan, la Unión Europea le parece bien, no la aman, pero bueno, pues está ahí y sí que tiene ciertas ventajas. Y por ejemplo, en España hay consenso general sobre que ha provocado grandes avances económicos desde que entró. Entonces, en ese sentido, bueno, pues más o menos hay bastante aceptación de ella. Aún así, en plan, ¿cómo funcionan estos populismos y por qué surgen? Creo que la mejor caracterización que se puede hacer de por qué surgen los populismos en Europa, sean de derechas o sean de izquierdas, es que existe una visión generalizada de determinados grupos sociales de que se ha atacado por parte de la globalización a su identidad nacional y al modelo que la globalización impone y que la Unión Europea en general impone. Por parte de los grupos de izquierdas, que también existen grupos de izquierdas tremendamente euroscépticos, como el caso de Syriza en Grecia, fundamentalmente están basados en el hecho de que el modelo capitalista que implica estar dentro de la Unión Europea y de libre mercado y de un sistema económico de este tipo es algo negativo, pero que viene implicado también por parte de la globalización. Y los partidos de derechas en general es por la pérdida de soberanía nacional y identidad cultural propia del Estado. Entonces yo creo que esta es la causa general de por qué surgen. Esto provoca ciertas cosas que son negativas, ciertos problemas y también cierta visión de que, por ejemplo, cuando hay una sentencia, como se decía antes, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que rechaza algo que se había decidido un Estado miembro por parte de un tribunal del soberano, de un Estado soberano, en plan, probablemente hay como ciertas tensiones por determinados grupos.
En general, también en muchas mociones sí que hay que tener en cuenta que la situación europea es un poco compleja en algunos sentidos y que la toma de decisiones debe hacerse pensando en estos grupos y en cómo pueden reaccionar y el backlash y la capacidad de convicción que tengan sobre los indecisos, sobre la gente que da igual. Y esto es muy importante, sí que es importante para los debates y por lo que los debates euroscépticos tienen mucho más sentido. Y es que hay una gran cantidad de población neutral, la cual puede ser convencida de forma relativamente sencilla sobre que la Unión Europea es mala. Por eso que os decía de que no existe un sentimiento de pertenencia muy fuerte, es mucho más fácil que sean convencidos. Y creo que ese punto de cada situación sí que es muy relevante tenerlo en cuenta. En el caso de Hungría y Polonia se han producido un gran crecimiento de populismos de derechas y de partidos que además también son euroscépticos, los cuales son además de extrema derecha y que han implicado violaciones de los derechos fundamentales que establece la Unión Europea como obligatorios y también incluso de propios derechos humanos en algunos casos. Pero no se les ha sancionado de forma directa. Lo único que se ha hecho es, se intentó analizar un mecanismo que es mediante el artículo 7 de la Unión Europea, que es la toma de sanciones teledirigidas a estos estados y demás, incluso la posibilidad de expulsar al país, etcétera. Pero en realidad nunca se ha podido llevar a cabo porque hace falta unanimidad de todos los estados para llegar a esa decisión. Lo que ocurre es que hay un mecanismo que no funciona, que es el hecho de que si esos dos estados, si Hungría protege a Polonia y Polonia protege a Hungría, jamás se podrán tomar medidas tan hardcore como esas. Sí que hay en debate tomar otro tipo de medidas. Entonces, lo que ocurre con esos países es que tienen una situación bastante negativa para su población, la cual está viviendo una limitación de derechos fundamentales, que está apoyada por la mayor parte de la población, pero que evidentemente hay minorías, como por ejemplo minorías sexuales o en plan minorías inmigrantes o minorías religiosas, que están sufriendo un ataque hacia ellos por su identidad y que no existe un respaldo institucional ni una protección jurídica en este caso. Es el gobierno de Orbán, por ejemplo, es extremadamente fuerte en este sentido. Y es una situación compleja dentro de la Unión Europea que jamás se preveía que podía llegar a ocurrir, pero que está ocurriendo. Y luego el otro punto es el Brexit. El Brexit realmente fue una decisión que se tomó por referéndum y que en general hay un consenso de que ha sido una mala decisión, o sea, por parte de economistas, de sociólogos, de expertos, en plan de todo el mundo, ¿no? Para todas las partes, o sea que bueno. Pero en general, bueno, parece que hay un principio de acuerdo, más o menos ya acordado en el Parlamento, hubo muchísimos problemas para llegar a ese acuerdo. Parece que en el futuro Reino Unido tendrá unas relaciones fluidas con la Unión Europea sin ser Estado miembro, pero sí que habrá probablemente pues, una relación comercial sin aranceles, etcétera. Entonces, bueno, realmente es una salida que no va a ser tan hardcore, va a ser una salida más soft de lo que a priori parecía. Y esto implicará que probablemente sigan existiendo buenas relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, contra todo pronóstico, pero que particularmente harán que existan, porque sí que existen unas relaciones de dependencia tanto del Reino Unido hacia la Unión Europea como de la Unión Europea hacia el Reino Unido. Y por último, algunas mociones que están relacionadas con esto. Esta casa cree que la Unión Europea debería sancionar a Hungría, es una moción que, bueno, pues existe. Esta casa cree que la Unión Europea debería luchar por un hard Brexit, es lo que os comentaba antes, hasta qué punto es mejor como por principio, es decir, si te vas de verdad, en plan y demás, o hasta qué punto hay que reconocer que existen determinadas relaciones económicas de dependencia que es mejor que mantenga. Bueno, eso ya depende. O esta casa cree que el gobierno de Reino Unido debería repetir el referéndum del Brexit. Esta es una moción que ha salido varias veces, de hecho, porque fue un referéndum pues, un poco complejo, en el que la gente no tiene toda la información, en el que luego ha habido gente que ha dicho que cambiaría si pudiese, etc. Entonces, bueno, más o menos esto era el taller inicialmente. Entonces, ahora si hay alguna duda, en los 10 minutillos que quedan, pues me las podéis hacer. No sé si habrá alguna. Vale. Vale. Pues si no hay... Bueno, si no tengo acceso al chat, creo que no está haciendo ninguna. Vale. Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna duda, espero que os haya gustado el taller. Hay algunos temas que preguntaban en el formulario a los cuales no respondí, pero si igualmente queréis consultarlos, no dudéis en queréis consultar ese tipo de contenido, no dudéis en contactarme y particularmente os responderé de la mejor manera que pueda. Espero que os haya sido útil. Es un taller extremadamente complejo y extremadamente largo de muchísimas cosas. Creo que en general lo podéis tomar como unas nociones básicas para poder investigar en particular sobre algunos temas. Creo que es más de contenido de cada activaciones que en sí sobre cómo debatir las mociones, pero creo que también tenéis una buena cantidad de ejemplos de mociones a las cuales poder hacer frente con ese conocimiento y cómo usar el conocimiento en esas mociones. Entonces, nada, espero que os haya sido útil, muchísima suerte en el torneo, espero que os guste